Hola muchachos. Em, bueno, vamos a continuar con el curso de operación plantas. Para los que no me conocen, yo soy Marco Salvatierra. Voy a estar dictando este curso o lo que queda de él. Ya, ustedes ya estaban avanzados en algunos ramos, ¿cierto? Que pudieron tomar con diferentes profesores, pero ahora ya vamos a ir culminando y vamos a ir a lo fuerte, digamos, de lo que es la parte de plantas, ¿cierto? Muchachos, si bien se ha alargado un poco este curso, eh, les pido que no se desmotiven, ¿cierto? Queda todavía eh, por aprender y por reforzar algunos conocimientos. eh, Así que motivados, chiquillos, para terminar este curso, ¿ya? Habíamos tenido algunas clases presenciales, en las cuales pudimos ver un poco de trabajo seguro, vimos el módulo de chancado, vimos eh, lo que es aglomeración, también vimos lixiviación, logramos ver lo que es extracción por solventes también, ¿ya? Y eso está ya pasado en el módulo, pero también lo vamos a pasar nuevamente, vamos a darle una vuelta para que y para los que no han podido ir a las clases, ¿cierto? Eh, Puedan también terminar este curso, ¿cierto? Y obtener su correspondiente certificado, ¿cierto? Que si bien ahora eh, es difícil que estén llamando en este mismo momento para los trabajos de operador planta, pero cuando esto vaya mejorando con el tema de esta pandemia, ¿cierto? Se van a generar varios puestos, ¿ya? Así que eh, espero que puedan obtener este certificado, ¿cierto? Para que lo puedan juntar a su currículum y reforzar su currículum y para que puedan acceder a este tipo de trabajo, ¿ya? Muchachos, eh, entonces vamos a seguir y bueno, vamos a comenzar este módulo con todo lo que es chancado, ¿ya? Para el chancado tenemos que, primero que todo, conocer el concepto de conminución, ¿cierto? Es chancado o conminución. Esto se refiere solamente, chiquillos, a disminuir de tamaño un mineral, ¿ya? La conminución se refiere a la reducción de tamaño de una partícula mineral. Y este tiene tres objetivos. Uno de esos es liberar especies diseminadas que estén en el mineral con el objetivo de separar todo lo que sea ganga de la mena, ¿ya? Este concepto de de liberación del mineral, lo vamos a ir viendo y se va a ir entendiendo mejor en lo que sigue del curso de combinación de Chancao. Otro objetivo es facilitar el manejo de los sólidos, ¿ya? O sea, yo para los traslados de este mineral, ya sea de mina a planta o en la misma planta mediante correas transportadoras, tengo que tener un tamaño adecuado al equipo de transporte que yo voy a tener. Entonces yo no puedo en una correa transportadora eh, transportar una roca de metro y medio, ¿cierto? Tiene que ser algo acorde para que uno nos dañe mi equipo, ¿cierto? Y pueda transportarse con facilidad. Entonces a eso se refiere el manejo de los sólidos y también obtener un material de tamaño apropiado y controlado. ¿Para qué? Porque hay
hay procesos que vienen que van a exigir un tamaño apropiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estos no tienen el tamaño que ese tamaño apropiado del que hablamos, ya sea en la aglomeración en este caso, en la lixiviación, no se va a obtener los resultados en cuanto a ley en PLS o concentración de cobre que yo necesito, ¿ya? Así que eh, a eso se refiere obtener un tamaño apropiado y controlado para los procesos que vienen, ¿cierto? Los minerales en sí, los minerales en sí, chiquillos, poseen una gran cantidad de defectos en su estructura, ¿ya? Cuando se aplica una fuerza o un esfuerzo de compresión, ¿cierto? O ya sea de tracción, estos debiesen distribuirse de una manera uniforme en la roca y debiera la roca fallar, o sea, romperse, ¿ya? Pero por lo general la roca se fractura a esfuerzos mucho menores, ¿ya? Y esto pasa porque la roca en sí tiene defectos que posee por propiedades intrínseca, ¿ya? Eh, temperatura, cierto tiempo de formación, de minerales. Entonces hay propiedades del mineral en sí que van a facilitar que se produzca este rompimiento, ¿cierto? De la roca. También eh, otro punto puede ser que durante el proceso de formación, ¿cierto? El minado y el manejo previo al minado se refieren que también en la parte previa al chancado, ¿cierto? Está lo que les mencionaba recién, que es la tronadura. Ahí también se van generando grietas en el mineral, ¿cierto? Ya está debilitado en cierta forma el mineral cuando se maneja el mineral, ¿cierto? En el contacto de la pala, ¿cierto? Planta, eh, camión, ¿cierto? Batea, mineral. Todos esos contactos también hay un impacto, ¿cierto? Que puede generar alguna grieta en el mineral, ¿ya? Y también porque el mineral puede estar constituido, está constituido por especies que tienen diferentes comportamientos mecánicos, ¿ya? Tienen diferentes tipos de parámetros de resistencia, ya sea compresión o tracción, tienen diferentes durezas. Entonces, por eso estos minerales tienden a fallar, ¿cierto? Durante la combinación. Recordemos que estamos hablando de un medio que es heterogéneo, ¿ya? Y estas heterogeneidades que les menciono en el mineral actúan como concentradores de esfuerzos que conllevan que éste se comporte como un material completamente frágil y falle, ¿ya? Podemos ver aquí, este es como un dibujito que explica lo que es la comminución, ¿cierto? Un material de un tamaño más grueso, aplicándoselo una energía que va a ser una máquina de chancado, de comminución, digamos acá que es un chancador primario de mandíbula, y va a tirar un mineral o nos va a dar como producto, ¿cierto? Un mineral más fino, que va a ser el producto que yo voy a obtener. Que va a ser la entrada del mineral y la salida del mineral, y este va a ser el producto que yo voy a obtener. Liberación del mineral. Recién hablábamos de este concepto, ¿cierto?
em, que es muy importante que se pueda entender, ¿ya? Y la liberación del mineral es permitir la liberación o desprendimiento de los minerales valiosos para separarlos de los minerales de ganga, ¿ya? O sea, separar los minerales o la mena de la ganga. Mena me refiero a lo que nos va a dar un valor económico, ¿cierto? Y ganga es lo que no tiene un valor económico en el mercado. Pueden darse que existan partículas de mineral atrapados por la ganga. Estos van a ser minerales mixtos, los cuales solo se van a poder liberar teniendo una molienda extremadamente fina. Otro concepto, muchachos, que eh, deberían en- entender y saber es el grado de liberación. Cuando hablamos de grado siempre nos referimos a un porcentaje, ¿cierto? Se refiere al porcentaje de mineral que existe como partículas libres en la mena. Esto en relación al contenido total. Esto, muchachos, es lo que tenemos que entender en cuanto a la liberación del mineral. Si ustedes ven acá, esto es un mineral. ¿Se ve la flecha del mouse? Esto, chiquillos, es un mineral eh, con partículas no liberadas, ¿cierto? No se liberaron en el chancado o este mineral en sí no ha pasado por chancado. Si pueden observar, ahí las partículas de mineral están identificadas, ¿cierto? Con un color negro. Y las partículas de ganga o estéril están en blanco. Cuando yo aplico la combinación a esta roca, va a quedar de esta forma, ¿cierto? Va a quedar con, por lo que mencionamos recién, las fallas, ¿cierto? Las propiedades del mineral. Se va a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir de tamaño y, por ejemplo, acá vamos a ver partículas de mineral ya liberadas. Por ejemplo, todas estas negras ya están liberadas, ¿cierto? Y esto sería después de la molienda o del chancado que yo voy a obtener. Eso es, muchachos, el concepto de liberación. ¿Ya? O sea, cuando yo disminuyo el mineral, lo estoy liberando. ¿Ya? Liberando las partículas de interés a a las que no tienen una recuperación económica, ¿cierto? ¿Por qué es importante la reducción de tamaño en este proceso? Porque se van a liberar especies minerales comerciales desde una matriz formada por minerales de interés y también por ganga, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, promover reacciones químico o físicas rápidas a través de la exposición de una gran área superficial. Acá, chiquillos, se refiere a los procesos que vienen, ya sea el aglomerado o la lixiviación, ¿ya? O sea, yo a estos procesos que posteriores al chancado eh, no tendrían su eh, óptimo rendimiento si no tuvieran una granulometría eh, que esté bien definida, ¿ya? En este caso, para el aglomerado, ¿cierto? Debe haber una granulometría definida y acá se refiere, por ejemplo, a reacciones químicas, puede ser, o reacciones físicas pueden ser, que en el aglomerado, el objetivo del aglomerado es eh, como va a estar después del chancado terciario, va a haber mucho fino, entonces esto es perjudicial en las pilas de lixiviación. Entonces, ¿qué busca el aglomerado? Es que las partículas más finas se adhieran a las partículas más gruesas, ¿ya? Esta
adhesión, ¿cierto?, que se genera puede ser una reacción física. Y la reacción química es que eh, esta adhesión se genera con la solución lixiviante también y que es inmediata. Entonces ahí ya comienza a lixiviar, eso sería una reacción química, ¿ya? O la misma lixiviación que se riega con, cierto, con una solución ácida, hablamos de una reacción química. Eh, Otro es producir un mineral con características de tamaño deseable, ¿ya? Para su posterior procesamiento, manejo y almacenamiento. Lo mismo que hablábamos recién, ¿cierto? Tiene que haber un tamaño adecuado para el transporte y también para, para los siguientes procesos que vienen. Un ejemplo, chiquillo. Si yo tengo este mineral que no está conminuido, si yo lo riego con una solución ácida para lixiviarlo, es muy probable que no recupere mucho, ¿cierto? Pero si yo esto lo chanco y lo tengo en otra granulometría que sería mucho menor y hago lo mismo, podría tener mucha más concentración de cobre en lo que voy a recuperar, ¿ya? Para desintegrar una partícula mineral se necesita aplicar una energía, debido a que todos los materiales presentan fallas, que pueden ser microscópicas, en este caso serían las grietas, logrando que esta energía se propague por las grietas y permita el rompimiento de los enlaces atómicos, ¿ya? Esta definición que yo les entregué se refiere a esto. Para desintegrar una partícula mineral se necesita aplicar una energía, debido a que todos los materiales presentan fallas que pueden ser microscópicas, en este caso son las grietas, logrando que esta energía se propague por las grietas y permita el rompimiento de los enlaces atómicos, ¿ya? Acá, muchachos, podemos ver el diagrama, ¿cierto? La propagación de una grieta. Cuando habla de enlaces atómicos se refiere a esto, ¿cierto? Y cuando menciona eh, esto a nivel macroscópico, ¿cierto? Se le generan esfuerzos, en este caso un esfuerzo de tracción, ¿cierto? Porque está eh, yendo hacia afuera. Si fuera de compresión sería en dirección contraria, ¿cierto? Según lo indican las flechas. Se está ubicando un esfuerzo ya de traccionante o de tracción, lo cual genera rotura en las uniones atómicas acá, ¿cierto? Y lo cual va a generar la propagación de la grieta. Y esta propagación de la grieta va a generar el rompimiento o que el mineral falle, ¿cierto? Las partículas minerales presentan en su interior una distribución de falla que es microscópica, que se denomina falla de Griffith. Cuando se aplica un esfuerzo, este se concentra en los bordes de dicha falla, produciendo un frente de ruptura por donde se propaga la grieta que origina la fractura final del material, como se puede ver en este dibujito. La propagación de las grietas depende del tipo de esfuerzos y de la velocidad de que ellos se les aplique. Para desintegrar una partícula se necesita aplicar una energía, debido a que todos los materiales presentan fallas, lo que hablábamos al principio. Algunos tipos de esfuerzos, ¿cierto? Para lograr esta grieta se necesita una serie de esfuerzos, los cuales son proporcionales al gasto de energía.
Si ustedes ven, acá hay un aumento en la energía y algunos tipos de fuerzas mecánicas que se generan en esto es la compresión, ¿cierto? Que acá podemos ver acá se puede ver que hay una mano que está presionando, ¿cierto? Haciendo presionándolo así algo así sale el dibujo y está poniendo presión, ¿cierto? Una fuerza de compresión, está comprimiendo el material. Esto logra una fractura en la roca, pero son de baja velocidad y dan origen a partículas finas y partículas gruesas. O sea, con ese tipo de esfuerzo se generan partículas eh, mixtas, ¿cierto? En cuanto al tamaño, fina y gruesa. Hay otro que es de impacto, que se puede ver acá, que es una aplicación de esfuerzos compresivos de alta velocidad, ¿ya? Y en tamaño y forma dan uniformidad, ya son más uniformes. Tienen casi el mismo tamaño de, de mineral, ¿cierto? El mismo tamaño. Otro esfuerzo es el de abrasión. Este esfuerzo ocurre como un esfuerzo secundario al aplicar esfuerzos de compresión y de impacto. O sea, mezclando estos dos tipos de esfuerzos, compresión e impacto. Y el corte o cisalle, eh, que es este, produce una gran cantidad de finos. Generalmente no es deseable. Se debe principalmente a la interacción partícula a partícula, ¿cierto? Porque como uno ve acá, ¿cierto? Hay un corte, ¿cierto? Entonces, eso al estar en contacto con la otra partícula va moliendo, ¿cierto? Eh, se va generando muchas partículas finas. Bueno, acá están las definiciones, ¿cierto? Ustedes las pueden revisar con más calma en su material. En partículas pequeñas las grietas tienden a desaparecer y solo quedan las fallas del material, lo cual produce un aumento de la dureza del material. Bueno, acá podemos ver que la dureza del material está definida por la distribución de esfuerzo, la distribución de fallas y grietas y el tamaño de la partícula. Perdón. Acá muchachos podemos ver que este es un aumento de energía, ¿ya? Si ustedes ven acá, se puede ver acá, eh, este mineral tiene grietas, ¿cierto? Al momento de yo someterlo a una fuerza, o en este caso, no sé, pues al esfuerzo compresivo en un charcador, voy a conseguir que este se falle, ¿cierto? Falle aquí, que va a generar estas tres rocas, ¿cierto? O estas tres minerales o materiales, ¿cierto? Que van a quedar en diferentes tamaños. ¿A qué se refiere a esto? Que estos ya que están más chicos van a necesitar más energía para ser disminuidos, porque ya el la primera acción que se tuvo al disminuirse fue que este se fue por las fallas, ¿cierto? O por las grietas que ya estaban generadas, ¿cierto? Y por eso hubo un rompimiento de la roca. Ahora, acá también va a haber un fracturamiento posterior, pero va a costar más, ¿cierto? O sea, va a ser un consumo energético mayor. Acá, por ejemplo, vemos en este dibujo que la roca, ¿cierto? Está con hartas grietas y se generaron hartas rocas pequeñas, ¿cierto?
Ya, estas van a tener un mayor consumo energético y va a ser más difícil disminuirlas. Postulados de conminución, hay tres postulados de conminución, el postulado de Rittinger, el de Kick y el de Bond. Sí, el de Rittinger dice que la energía requerida para reducir de tamaño es proporcional a la superficie. El de Kick dice que la energía que tritura un mineral es proporcional al grado de reducción en volumen de la superficie. Vea la diferencia de eso. Y el postulado de Bohm es como una mezcla del postulado de Kick y de Rittinger. Ya pueden revisar estos tres postulados. Y Bond en 1952 postuló una ley empírica que se denominó la tercera ley de conminución. Pero nosotros queremos ir a lo esencial, ¿cierto? Esta información que igual les va a servir, pero queremos eh, aprender en la operación. Nadie les va a preguntar por los postulados de conminución. Ya, muchachos, hasta el momento, hasta el momento vamos al concepto de conminución, ¿cierto? Que es la disminución de tamaño de un mineral o de una partícula mineral. Ya dice, el principal objetivo del chancado es la liberación de los minerales valiosos de la ganga. El chancado puede dividirse en algunas etapas, que puede ser el chancado primario, chancado secundario y chancado terciario, ¿cierto? Cada una de ellas va a disminuir más el tamaño de la partícula, o sea, el chancador primario va a llegar hasta un punto, después va a seguir aumentando la reducción, el chancador secundario y el terciario va a reducir más aún que el secundario, ¿ya? Entonces, las partículas de tamaño del chancador secundario van a ser menores al del primario y las del terciario van a ser mucho menores a las del primario, ¿cierto? El tamaño extraído de mina cuando se hace la tronadura puede llegar hasta el metro y medio, ¿ya? Cuando se produce el chancado primario, las partículas quedan aproximadamente de 10 a 20 centímetros. El concepto de chancado viene del vocablo quechua, ya que se refiere a la conminución o a la disminución de tamaño en sí. Una de las características de los chancadores es que las superficies metálicas no se tocan entre sí, generan y generalmente operan en seco. Ya los chancadores en sí, sus superficies no tienen contacto cuando muelen o cuando conminuyen. Por ejemplo, el chancador de mandíbula tiene una mandíbula, ay, el chancador de mandíbula tiene una mandíbula fija y otra que es móvil, pero estos nunca chocan. ¿Ya? Estos llegan hasta un punto que se acercan mucho, pero no chocan. ¿Por qué? Porque tienen el objetivo de eh, tener el impacto en sí con el mineral, con el material que se les proporcione, no con no metal con metal, porque si no estarían ahí haciendo un desgaste del equipo que es innecesario. Los chancadores más comunes de la industria extractiva son el giratorio, el de mandíbula y el de cono. Y en algunos laboratorios y en faenas especiales el de rodillo y el de martillo. Pero en las faenas importantes, ¿cierto? En la industria vamos a encontrar chancadores de mandíbula, de cono y giratorios. Ya que va a ser lo que vamos a ver igual en lo que queda del curso. El proceso de chancado se lleva a cabo por etapas, ¿cierto? La que mencionaba recién, primaria, secundaria y terciaria, disminuyendo paulatinamente el tamaño del mineral y preparándola para el siguiente proceso. En este caso sería la lixiviación o la molienda para
la flotación. Bueno, aquí muchachos pueden ver algunas dimensiones, ¿cierto? Y algunos de consumos energéticos, un rango, ¿cierto? Una tabla que dice que el chancado primario tiene un rango de 100 a 10 centímetros, ¿ya? Y tiene un consumo energético de 0,3 a 0,4 kilowatt hora por tonelada. El secundario va a tener como producto eh, de 10 a 2 centímetros, el terciario de 2 a 0,5 centímetros. O sea, ya van viendo la cantidad y la, la proporción más o menos que va bajando el mineral, ¿cierto? Pasamos de 1 metro a 10 centímetros, de 10 centímetros a 2 centímetros y de 2 centímetros a 0,5 centímetros, ¿ya? En los chancados. Y también vamos viendo que el consumo energético va aumentando, ¿ya? De punto 3 a punto 4, ¿cierto? De punto 3 a 2 y de punto 4 a 3, ¿ya? Eso va dependiendo, ¿cierto? De las toneladas de mineral, pero eh, según la tablita va aumentando, ¿cierto? Y vendría después la molienda, que sería la primaria, secundaria y terciaria, que la molienda se refiere a lo mismo, ¿cierto? Al mismo disminución de material, a la misma disminución de partículas minerales, pero ya esto va destinado, ¿cierto?, a ser molienda, polvito. Entonces, eh, ya miren, ahí, por ejemplo, está entre la molienda terciaria está entre las 100 a 10 micras, ¿ya? Pero el consumo energético es de 10 a 30 kilowatt hora por tonelada. O sea, vea la diferencia de la molienda terciaria con el chancado primario, de 0,3 a 10 kilowatt hora por tonelada, para que para que vayan los que a lo mejor no han trabajado en planta puedan ir dimensionando, ¿cierto?, estos tamaños. Cuando el chancado primario se realiza bajo tierra, esta operación normalmente corresponde al departamento de mina. Ya cuando el chancado primario es sobre la superficie, pertenece a la parte de planta, ¿cierto? Al departamento de procesamiento de minerales. Eh, Generalmente el chancado primario se utiliza en chancadores de mandíbula. Eso es lo importante, que es generalmente en el chancado primario se usan eh, chancadores de mandíbula, que los vamos a ir revisando de acuerdo, vamos avanzando en este módulo. Ya, aquí, no. El tamaño en el chancado secundario está comprendido entre los 0,5 a los 2 centímetros. ¿Ya? Puede generarse en dos etapas de reducción. Esto involucra arneros y chancados, los cuales pueden ir dispuestos según la necesidad de la planta. A veces el arnero va primero, a veces el arnero va después, ¿cierto? Y estos arneros tienen la finalidad de disminuir la cantidad de finos, ¿cierto? Para evitar el atollamiento de mineral y que no se dañe el equipo. Ya por eso que a veces se usan estos arneros. Generalmente en el chancado secundario se utilizan chancadores giratorios y de cono, que también los vamos a revisar y vamos a ver
eh, unos dibujos, una presentación ahí de cómo son, hasta un video creo que hay, ¿ya? Y los chascadores, y los que son en el chancador terciario, los usados pueden ser los mismos que el secundario y el terciario. En el terciario son esencialmente casi los mismos equipos. La única diferencia es que el terciario va a tener un producto de menor tamaño, ¿cierto? El setting va a estar modificado para que yo tener un producto de menor tamaño que el secundario. Bueno, eso es un taller, ¿cierto? Que podrían desarrollarlo. Bueno, con las clases presenciales, ¿cierto? Lo íbamos de una forma rápida desarrollando y respondiendo, pero como ustedes tienen el material, ustedes pueden perfectamente hacerse un punteo con esto, ¿cierto? Desarrollarlo, pero son preguntas, chiquillos, que están literales del material. ¿Cuál es el fin de la conminución? ¿Cierto? Que lo vimos recién. ¿Por qué se fractura a esfuerzos mucho menores la roca del mineral? También lo vimos recién. ¿Qué es el grado de liberación? Está como concepto. ¿Ya? Ahí sí son preguntas súper asequibles según el material que hay. Bueno, como concepto, el, el mineral que se va a chancar siempre se llama material de alimentación, y el mineral que sale ya chancado es el producto en este caso, ¿ya? Así que tenemos que tener en cuenta eso. Eh, Acá podemos ver, esta es una máquina, este es un chancador de mandíbulas. Esta máquina se utiliza preferentemente en chancado primario y recibe el nombre por la analogía de sus mandíbulas, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá que tiene una mandíbula fija, ¿cierto? Y otra móvil. Estaba constituida por dos placas, una móvil y otra fija. Al oscilar la placa móvil, presiona las partículas contra la placa fija. O sea, esta, al producirse ese movimiento, las presiona contra la placa fija. Los esfuerzos aplicados mediante este movimiento fracturan las partículas y los productos descienden a través de la cámara, donde son nuevamente fracturados hasta caer por la abertura de descarga, o sea, por aquí. Entonces por aquí se echa el mineral, ¿cierto? Y esto va a generar que cada vez que se vaya disminuyendo de tamaño, va a ir bajando, hasta obtener el tamaño de salida, el cual va a ser la descarga de mineral. Esto podemos encontrar tres tipos de chancadores de mandíbula. Va a ser el de tipo el Blake, el Dodge y el Universal. En el tipo Blake, en el, en el chancador de tipo Blake, eh, también podemos encontrar dos, ya que es el de doble palanca y el de palanca simple. El de doble palanca
el área de alimentación es fija y la descarga es variable. Cuando yo me refiero al área de alimentación es esta parte de aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí, área de alimentación o alimentación, ¿ya? Y descarga aquí abajo, ¿ya? Para que lo tengan siempre claro. El área de alimentación es fija, o sea, esta parte no es móvil, ¿ya? La abertura del chancador no se mueve. O el setting de este chancador no se modifica en la parte superior. En la carga sí. Acá uno puede eh, ajustarlo, ¿cierto? Abrirlo un poco más, dependiendo de la granulometría que uno necesite para el proceso también que vaya a utilizarse. Tiene como cualidad, tiene mayor capacidad porque la alimentación es más grande, ¿cierto? Y no se congestiona o no se atolla al mineral, por cierto. Este es el de doble palanca. Aquí está, ¿ven? Este es como un diagrama de funcionamiento. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que esto, ¿ya? En este caso uno encuentra acá el eje excéntrico, ¿cierto? El excéntrico, las bielas, la riostra, que serían estas partes de acá abajo, 5 el balancín, las placas de trituración, que vendrían siendo estas, la mandíbula fija, la abertura de cierre o boca de salida o la salida, ¿cierto? La descarga y la entrada, que vendría siendo esta. La polea, ¿cierto? Volante y el punto débil de la riostra. Acá está la parte de acá arriba, ¿cierto? Esa polea está conectada, ¿cierto? A un motor, ¿cierto? Que hace girar y genera este movimiento excéntrico. Acá dice las principales partes de la maquinaria son las siguientes. La mandíbula, que cuenta con placas de recubrimiento llamadas placas de trituración, que vendría siendo esta, que pueden ser lisas o onduladas. ¿Por qué pueden ser lisas o onduladas? Cuando hay placas en un chancador que son lisas, se generan bastante finos, ¿ya? Muchos finos y eh, también el objetivo del chancado es reducir de tamaño, pero controlado, ¿ya? No es que yo quiera entre más fino el material, eh, es mejor, ¿ya? Porque el exceso de finos también trae algunas consecuencias perjudiciales para el proceso, ¿ya? En sí daña los chancadores porque por el exceso de fino hay atollamiento de los chancadores muchas veces, entonces también daña el equipo y también es perjudicial para los siguientes procesos que ya sea el, la lixiviación por lo mismo se comenzó a hacer el aglomerado, ¿cierto? Por el exceso de finos. Cuando una pila tiene exceso de finos es muy probable que falle o que haya un desplazamiento, ¿cierto? Por la impermeabilización que se puede producir en las pilas de lixiviación. Así que es muy importante eso. Ve, dice, el eje uno que cuenta con en un extremo una polea donde se acoplan las correas de transmisión, donde se acoplan las correas que transmiten el movimiento del motor. O sea, acá arriba está el motor, ¿cierto? Este dibujito de acá va unido acá arriba.
Y en el extremo opuesto, con un volante de gran masa que ejerce función de acumulador de energía cuando la mandíbula móvil se aleja de la fija, o sea, cuando no se tritura, y cuando la mandíbula se devuelve, ¿cierto? Es cuando se acerca a la mandíbula fija y es donde se tritura el mineral, ¿cierto? O sea, esta va a generar un movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es lo mismo que este, ¿cierto? Solamente que acá no se puede ver bien porque esto va girando y esto va haciendo un movimiento hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Este hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo y al hecho de hacer este movimiento, este sube y la placa inferior, o sea, la parte inferior de la placa móvil se retrae, ¿cierto? Y cuando sube, se va para atrás y cuando baja, se va a quedar la parte más cerrada, ¿cierto? Y así funciona este tipo de chancador. Acá hay un diagrama de un blade, ¿cierto? Esta es la mandíbula fija y esta es la mandíbula móvil. Este pivotea en la parte superior, ¿cierto? Pivotea en la parte superior, acá, y acá podemos ver que este movimiento cuando se genera hacia arriba, en este caso está hacia arriba se cierra y hacia abajo se abre, ¿cierto? Según estas líneas punteadas, ¿cierto? Es cuando está abajo en posición y cuando está en posición arriba está esta, ¿cierto? Ahí se genera esa distancia, ¿cierto? Que va a hacer generar la abertura máxima, ¿cierto? Del chancador en la descarga. Otro tipo de chancador de mandíbula es el tipo de palanca simple, ¿ya? Eh, el primero de ellos, el movimiento de la mandíbula móvil se origina por el desplazamiento vertical de la biela hacia arriba y hacia abajo, mientras que el de palanca simple, la mandíbula está suspendida en un eje excéntrico, ¿ya? El que vimos, ¿cierto? El primero, el de palanca, el de doble palanca, tiene un movimiento de mandíbula móvil que origina el desplazamiento vertical de la biela hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Lo revisamos recién en los diagramas. Pero eh, el de palanca simple, la mandíbula está suspendida en un eje excéntrico. O sea, en este eje excéntrico, las cuatro es la placa riostra, el balancín, ¿cierto? Casi las mismas, son los mismos compuestos que tienen, ¿cierto? En este caso acá está la mandíbula fija, la descarga, ¿cierto? La abertura de descarga, la abertura de alimentación. Acá esto al momento de girar, esto va a subir y bajar y mientras se produce este movimiento se va a generar la fragmentación. El mecanismo de trituración es mucho más simple y directo que el del tipo del blade, ¿cierto? Acá podemos ver en
funcionamiento, ¿cierto? Acá miren, ven que tienen placas que no son lisas. Ya recuerden que estas placas son para disminuir la cantidad de fino. Y como pueden ver, acá está en funcionamiento, ¿cierto? Sube y baja la placa y se genera la conminución en este caso. Ya aquí están las otras partes del, las otros componentes del chancador, ¿cierto? El cilindro hidráulico, el sistema de retroceso de la biela, las correas, el gato hidráulico, ¿cierto? Las cuñas de bloqueo, arandela elástica y el juego de mandíbula, ¿cierto? Bueno, en los trituradores de mandíbula tipo Dodge, ¿cierto? Ya vimos los blades, ¿cierto? Que hay de dos tipos, el de palanca doble y el de palanca simple. Vimos algunas características que tienen ellos y cómo funcionan, por qué se llaman eh, doble y simple. Y los otros serían los tipo Dodge, que el área de alimentación es variable, pero el área de descarga es fija. O sea, a diferencia de los blades, recordemos que el anterior, esta parte era fija y la descarga era variable. Ahora es diferente porque esta parte es variable, ¿cierto? La alimentación es variable, pero no la descarga. Al, al hecho presenta problemas de atollamiento y tiene una menor capacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área, ¿cierto? De descarga vendría siendo fija, ¿ya? Al ser fija, eh, tendría más problemas de atollamiento, ¿cierto? Y una menos capacidad. Este se usa más que todo en laboratorio ya que se obstruye muy fácilmente. Y el chancador universal, ¿ya? Tiene un área de alimentación y descarga variable. Ya las variables de operación son la garganta, el setting y el flujo de alimentación. Pivotea en una posición intermedia, o sea, acá en medio, ¿ya? Acá en medio, perdón, estoy viendo. Aquí, lo cual permite tener una admisión y descarga regulable, pero no es independiente la una de la otra. O sea, yo puedo abrir o puedo modificar la abertura, o sea, la entrada y la descarga de este tipo de chancador, pero no son independientes. O sea, yo al momento de abrir la entrada, voy a cerrar eh, la descarga. Al momento de abrir la descarga, voy a cerrar la alimentación. Y así va a ser más variable ya. Acá podemos ver la diferencia de los tres eh, tipos de chancadores, los blades, ¿cierto? Que pivotean acá arriba. Dijimos que eh, habían dos tipos, ¿cierto? Los de doble palanca y palanca simple, los docks y los universales. Las diferencias, ¿cierto? Las vimos. La capacidad es proporcional al área de descarga. Y acá tenemos un formulismo de la capacidad básica de un chancador en toneladas por hora.
este B vendría siendo la capacidad básica del chancador en toneladas por hora, que vendría siendo 0,6 por la longitud de la boca por descarga en posición cerrada, ¿ya? Siempre uno tiene que considerar los parámetros más críticos para este tipo de cálculos. eh, por eso que se, se usa la posición cerrada, ¿cierto? Para hacer este tipo de cálculos. Pero bueno, por eso ustedes con esa formulita ustedes pueden calcular la capacidad básica en toneladas por hora del mineral. Eso vendría siendo, chiquillos, en el chancado primario siempre se van a, o por lo general siempre van a haber chancadores de mandíbula, ¿ya? Otro tipo de chancadores, chiquillos, que se van a encontrar van a ser los chancadores giratorios. Estos consisten en un eje vertical o árbol provisto de un elemento cónico, ¿ya? Este es como un tipo cónico de molienda de acero, llamado coraza. Se refiere a esto, ¿cierto? Aquí. Esta es forma cónica y estas son las corazas. ¿Sí? Este se encuentra suspendido en una estructura denominada araña. Su base está asentada en un mecanismo que gira en forma excéntrica. O sea, acá, forma excéntrica, y este se va acercando y alejando con respecto a esa pared, ¿cierto? El cuerpo del chancador giratorio consta de un manto de cubierta superior y un conjunto de manto inferior. El manto superior, que forma la cama de chancado, está revestido interiormente con cóncavos de acero de manganeso, ¿ya? Este material tiene una buena resistencia al desgaste y tiene la propiedad de que entre más se use, más contacto con la roca se va endureciendo. Entonces, el chancador va adquiriendo una dureza de este mineral según las propiedades del mineral de acero de manganeso, y que es súper bueno para el tipo de chancado, ya que va a estar siempre expuesto a, a- a las presiones, ¿cierto? Sometidas, que van a eh, interactuar ahí en el chancador, que en este caso vendrían siendo las partículas o la interfase de contacto entre el mineral y los cóncavos de acero, ¿cierto? Y el cuerpo de molienda cónico, que en este caso sería este. En estos equipos los materiales a triturar se reducen por medio de esfuerzos de compresión entre dos paredes tricónicas. O sea, los esfuerzos de compresión se generan acá, ¿cierto? Y estas vendrían siendo las paredes. Una de las cuales es fija y cóncava, ¿cierto? Esta. Y la otra forma un tronco de cono animado con movimiento excéntrico. Este sería, ¿cierto? Este se va a ir moviendo con el eje acá abajito. Este movimiento hace que el cono se aleje y se acerque a la pared cóncava de manera alternativa. Cuando el cono móvil se acerca al cóncavo, que está fijo, se produce la fragmentación del material. Y cuando se aleja, este material va a caer por aquí. Cuando se acerca, fragmenta, y cuando se aleja, le da al material un espacio para que siga bajando hasta terminar
en la descarga total del mineral. Observando el movimiento del cono móvil en el interior del triturador giratorio, se puede decir que este trabaja en continuo, ¿ya? Pero sobre la mitad del volumen de su cámara de trituración. O sea, aquí. Este tipo de chancadores es usado en plantas más o menos que tienen capacidades sobre 900 toneladas hora. Chanca materiales de tamaño como máximo eh, un metro, un metro, 1,3 metros aproximadamente, o 54 pulgadas. Tiene una capacidad de 5.000 toneladas por hora por lo general, y el consumo energético puede llegar hasta los 750 kilowatts. Ahí podemos ver cómo funciona este tipo de chancador. Esto gira, ¿cierto? Este no es que haga un movimiento ondulatorio, ¿cierto? Este hace un movimiento así, este gira, ¿ya? Gira en su eje. Bueno, podemos ver acá un diagrama que tiene las partes de un chancador giratorio, las partes de un chancador giratorio, las cuales esta podría ser las patas tipo araña. En este es donde se apoya, ¿cierto? Todo lo que es la parte eh, del cuerpo de molienda. Boca de alimentación, por acá va a entrar el mineral, ¿cierto? Por acá. A medida que esto se va moviendo, a medida que esto se va moviendo, ¿cierto? Se va a ir produciendo la trituración del mineral, ¿ya? Eh, la cámara de trituración son conceptos que deberían siempre tener en cuenta, ¿cierto? La salida, el producto. Pero ahí están las partes del chancador. Ustedes lo pueden revisar bien, ¿cierto? En sus apuntes. Vamos a seguir. Acá se puede observar bien cómo funciona. A esto también además se le puede incorporar una parrilla para evitar el uso de un chancador demasiado grande. Así disminuir el costo del capital de la planta y además posibles daños en el chancador por caída de material demasiado grande y pesado. ¿Ya? Es como un arnero que protege este chancador de materiales muy grandes, ¿cierto? En sí el chancador giratorio tiene eh, unas ciertas cualidades, que es cierto, gran capacidad por unidad de inversión, es más capacidad que el de mandíbula, descarga periférica, elimina la formación de productos alargados, tiene gran simetría de la máquina que permite eh, que se alimente por ambos lados, se puede alimentar por ambos lados. Eh, efecto del volante es mínimo, por lo tanto parte y se detiene con más facilidad. El costo de funcionamiento es menor que el de mandíbula. Perdón, es el costo de fundación, ¿ya? O sea, lo previo a la instalación del chancador.
Y el chancador de mandíbula sí tiene una gran abertura de admisión por unidad de inversión. La forma de la boca favorece el chancado de material en forma de bloque. Trabaja mejor con Trabaja mejor que la giratoria con materiales húmedos y pegajosos. Fácil regularización de descarga, fácil mantención y lubricación, más resistente para trabajos especiales como roca dura. Ahí podemos ver una diferencia entre el chancador giratorio y el de mandíbula. Hay una relación, chiquillo, entre el chancador de mandíbula y giratorio, y es para saber qué chancador usar con respecto a los parámetros de abertura del chancador, ¿cierto? El tonelaje a tratar en toneladas por hora debiera ser menor o igual al factor S161,7 por el área al cuadrado. O sea, si yo tengo la abertura de los dos chancadores, los puedo ingresar a esta fórmula, y el que me dé eh, mayor va a ser el que me va a servir, ¿cierto? Para usarlo o para tomar una decisión, ¿cierto? Entre un mandíbula y un giratorio. Otro tipo de chancador, ¿cierto? Va a ser el chancador de cono, eh, que se identifica por diámetros de cono más o menos de los 60 a los 210 centímetros. El setting de descarga de 3/4 pulgadas. Se genera mejor flujo del material por abertura que se genera al moverse las placas, ¿cierto? Eh, por movimientos más rápidos. La diferencia con el giratorio es que el eje es más corto y no está suspendido, sino que está montado sobre un rodamiento bajo la cabeza giratoria o cono, o el cuerpo de molienda en este caso. O sea, no está, está montado acá abajo, ¿cierto? Y acá tiene un eje y un piñón que hace girar, ya el mismo funcionamiento, ¿cierto? La tolva de alimentación está acá arriba. Este va a ser el cuerpo de molienda, ¿cierto? Que va a generar eh, la conminución en el material. De estos tipos de chancadores podemos encontrar dos, ¿cierto? El secundario, no, perdón, lo podemos, acá está. Podemos encontrar dos, ¿cierto? El de cabeza corta o el estándar. Estos dos tipos, eh, de cabeza larga o estándar, y el de cabeza corta, de cabeza larga o estándar, que vendría siendo ese, y el de cabeza corta, ¿ya? La que se caracteriza por tener un cono eh, de chancado más inclinado. Si lo podemos ver acá, es más inclinado, y la descarga es más cerrada, ¿cierto? O sea, el producto
puede generar más fácil menor tamaño. La diferencia principal entre los chancadores de cono tipo estándar y de cabeza corta está en la forma, las cavidades de trituración y la placa distribuidora de la alimentación. El tipo de cabeza corta, que es este, tiene más inclinación. ¿Qué produce que este ángulo sea más inclinado? Que va a tener menos eh, atollamiento. El estándar permite alimentar materiales más gruesos y el de cabeza corta tiene un ángulo de inclinación mayor, el cual elimina los atollamientos. O sea, en el estándar tiene la alimentación más grande, ¿cierto? Y el ángulo es menor. Entonces puedo alimentarlo con materiales, con minerales de más tamaño. Y podemos ver algunos diagramas, algún eh, diagrama de cómo funciona, de funcionamiento de este tipo de chancado. Ahí están las partes, plato de alimentación, manto superior, la coraza, ¿cierto? Que siempre esto va a estar en los de cono y los giratorios. Manto inferior, protección del brazo. También muchachos, hay algunos, eh, bueno, eso es con respecto a los, a los chancadores cónicos. Hay otros chiquillos que son eh, trituradoras verticales, cuentan con mandíbula fija, o sea, esta, son muy parecidos a los de cono y los giratorios. Y con sus dos correspondientes placas de trituración, vendría siendo esta placa la 2 y la 1, forma cónica, con base en la parte inferior. Va montado sobre un eje vertical, vendría siendo este, que tiene una articulación, acá se articula en su parte superior, ¿cierto? La parte inferior del eje va montada excéntricamente, acá, a una coraza dentada, ¿cierto? Gira por el efecto de este piñón. La que gira en merced de accionamiento de un motor, que es este, a través de un eje y un piñón. Ese es el funcionamiento, chicos, muy parecido. Muy parecido al funcionamiento. Y acá estaría uno de esos chancadores. Acá está el otro taller, chiquillos. Puras preguntas, chiquillos, que están dentro del PPT. Pueden, a ver, puedo sacar alguna pregunta de acá para la evaluación también. Ya para que las vayan desarrollando. Así lean con más tranquilidad los PPT y puedan eh, sacar algunas dudas, ¿cierto? Para poder responderlas. Trituradora, esto funciona por el efecto por la fuerza de impacto. Y acá podemos encontrar las de barra y de martillo.
¿cierto? Ahí podemos ver cómo funciona uno de martillo. En estas máquinas la reducción es causada por impactos a la roca aplicados a altas velocidades, cuando ellas se encuentran en caída libre. Los martillos pueden pesar hasta 100 kilogramos. Están fabricados de acero de manganeso y tienen una placa de ruptura del mismo material. Vimos recién las propiedades de este material que es el acero de manganeso, ¿cierto? Tiene alta resistencia y tiene la capacidad de, mediante que se va usando este material, va adquiriendo más dureza. Estos martillos se encuentran pivoteados a un rotor que gira a velocidades entre 500 y 3000 revoluciones por minuto. Como como el mecanismo de fractura de impacto, eh, este chancador de martillo no genera grietas, lo que hace, lo que lo hace recomendable para el uso de materiales en canteras, calizas o materiales de ornamentación. ¿Por qué me refiero a las grietas? Porque nosotros en los procesos que queremos llevar a cabo, que en este caso es la lixiviación, me sirve que los chancadores en este caso formen grietas en la matriz interna de la roca. ¿Por qué? Porque así puede percolar mejor la solución lixiviante para poder tener mejores recuperaciones. En cambio, si es que no es así, es recomendable este tipo de chancadores para otros materiales. Por ejemplo, acá dice el uso de cantera, ¿cierto? Calizas o materiales de ornamentación. Bueno, este otro tipo de chancadores que son más usados ya en laboratorio, en más pequeña minería, son los de rodillos que giran en sentido eh, contrario a velocidades iguales o diferentes. Las partículas de la alimentación quedan atrapadas entre los rodillos, se rompen por compresión y caen por la parte inferior. Los dos rodillos giran hacia el uno hacia el otro, con la misma velocidad. Los rodillos son relativamente estrechos y de gran diámetro, de forma de que pueden atrapar los trozos moderadamente grandes. El desgaste de los rodillos suele ser problema grave. Como estos están casi en contacto, ¿cierto? Se produce harto desgaste, ¿ya? Este tipo de rodillos sí en laboratorio son bien peligrosos porque como la acción del rodillo va girando así, los dos hacia adentro, cuando una partícula entra es difícil que la puedan, eh, o sea, eso se come la partícula, entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a meter un guante, un dedo ahí, es súper difícil que puedan recuperar el dedo, ¿ya? Así que son equipos de una maniobrabilidad eh, que hay que tener súper responsable para usarlo. Estos acá tienen unos tensores que pueden ajustar el setting, ¿ya? Estos tipos de rodillos en general son de son bien usados en minería, en la pequeña minería, ¿ya? O sea, en las plantas pequeñas son bien usados. ¿Por qué? Porque eh, se han hecho estudios de que estos rodillos que son de alto impacto, HPGR, eh, pueden producir en la matriz interna de la roca una fracturación, lo que permite eh, que, que la solución lixiviante, en el caso de la lixiviación en sí,
pueda percolar con mayor facilidad, aumentando las recuperaciones más o menos entre un 20, entre un 15 o un 20% en recuperación. Algunas características de los rodillos lisos son que dan poco fino, el tamaño del producto depende de espacio entre rodillos, o sea, eso uno lo puede ir modificando de acuerdo a las necesidades. La velocidad de los rodillos fluctúa entre los 50 y 800 revoluciones por minuto. Las partículas de alimentación aprisionadas por los rodillos se rompen durante la compresión y se descargan por la parte inferior. Su acción se basa en dos rodillos metálicos de superficie lisa que giran en sentido opuesto. Bueno, y también están, muchachos, los, los dentados, ¿cierto? Estos trituradores disponen de hileras de dientes en forma intercalada, actuando de alguna manera como cribas, ¿ya? Estos equipos se utilizan en la trituración de rocas de dureza media o blanda, ¿ya? Por ser dentados, si uno los pone con una roca muy dura van a generar mucho daño al equipo. Tienen que ser rocas poco abrasivas, más o menos como caliza, dolomita, ya yeso, pizarra, carbón, como para ese tipo de minerales. Una característica de los rodillos dentados es que la superficie de los rodillos pueden tener estrías, bordes, rompedores o dientes. Esos son como los cuerpos que muelen, ¿ya? No pueden trabajar con sólidos muy duros. Los trituradores de rodillos dentados son más versátiles, no solo operan por compresión, sino que también por impacto y cisalle. Ya, ese es el esfuerzo principal que generan estos trituradores. Pueden tener dos rodillos o solo uno que trabaja frente a una placa curvada fija, como como este que se ve acá, ¿cierto? Acá hay dos rodillos que giran en cierto sentido contrario, pero son los dos dentados. O puede ser uno dentado con respecto a una base, ¿cierto? A una placa fija. Como chiquillos, em, vimos como algo bien rápido de los tipos de zancado, ¿cierto? Es importante, muchachos, que hay algunas cositas que tienen que quedársenos bien claritas, ¿cierto? Eh, Como lo que es liberación del mineral, más o menos los tamaños de partículas que se van generando de acuerdo a los diferentes procesos de chancado, ¿cierto? Cómo funciona un chancador de mandíbula, cómo funciona un chancador de cono, cómo funciona un chancador giratorio, ¿cierto? Cuáles son los usados para chancado primario, para chancado secundario, ¿ya? Eh, Muchachos, así que ustedes revisan este video, vayan sacando algunas dudas eh, para poder ir eh, mejorando, ¿cierto? Esto, ya que en vivo, ¿cierto? Uno puede explayarse mucho mejor con las cosas, ¿cierto? Acá cuesta un poquito porque cuando uno está en la misma clase se van generando preguntas, ¿cierto? Que podemos ir abarcando de diferentes formas y eso ayuda mucho a que uno pueda dar una buena clase, ¿cierto? Ya, chiquillos, hay algo que se determina o se llama circuito de chancado, ¿ya? ¿Y cómo ustedes pueden leer esto? Este es un circuito de chancado.
Acá lo pueden ver, ¿cierto? Va a haber una alimentación. Alimentación, ¿cierto? Se refiere a todo el material que va a entrar a Chancado, ¿cierto? Acá estamos haciendo un circuito de Chancado primario y secundario. ¿Qué se refiere con circuito abierto y circuito cerrado? Circuito abierto se va a referir a que esta alimentación va a pasar por un chancado primario, pero antes de ir a un chancador secundario va a pasar por un arnero. Lo que quede sobre malla de ese arnero va a irse al chancador secundario, y lo que quede bajo malla de ese arnero va a ser como producto, o sea, va a pasar directamente. Y lo que ya esté chancado va, o sea, lo que ya esté chancado en el chancador secundario va a unirse con el producto. Ese va a ser un circuito abierto. Ya, esto va a ser un arnero. Lo que está sobre malla del arnero va a irse al chancador secundario, y lo que está bajo malla va a ser va a ser el producto. Una vez lo que quedó sobre el arnero lo voy a chancar por el chancador secundario, y eso se va a unir a mi producto. Ya, ese va a ser un circuito abierto de chancado. Ahora, un circuito cerrado de chancado va a ser muy similar, pero va a diferir en esto. La alimentación, ¿cierto? Chancador primario. Tengo un arnero, ¿ya? Lo que quede arriba de ese arnero se va a ir al chancador secundario. Y lo que quede debajo de ese arnero va a ser el producto. Hasta aquí vamos lo mismo. Pero con la diferencia de que este chancado secundario no se va a ir al producto. Se va a ir de nuevo al arnero, ¿ya? Lo que quede bajo malla va a pasar al producto. Lo que quede sobre se va a ir al chancador secundario, y así. O sea, este te va a asegurar una granulometría, ¿ya? Te va a asegurar un tamaño de partículas fijo. Ya no va a ser porque acá pueden quedar algunas partículas de tamaño mayor, ¿cierto? Pero acá no, porque las repasa, ¿cierto? Las partículas que pasan están 100% bajo la malla de este tamiz. Ahí podemos ver un diagrama, ¿cierto? Eh, Acá está la voladura, ¿cierto? La perforación, la tronadura, el carguillo. Mira, acá hay un equipo secundario, un picarroca. Esto para disminuir también los bolones que pueden quedar. Una pala, ¿cierto? Que va a cargar al CAEX, y el CAEX va a descargar en el chancador primario, chancador secundario, chancador terciario y despacho para el proceso que corresponda, ¿cierto? Bueno, ahí viene un taller número 5, que espero que también lo completen. Diferencia entre los tipos de chancadores de impacto, de qué está hecha y qué pasa cuando las placas de choque se desgastan en una chancadora de impacto. ¿Cuáles son las características de una trituradora de rodillos lisos? También lo vimos. ¿Cuáles son las características de una trituradora de rodillos dentados? También está en el material, ¿cierto? Lo vimos recién. Ya, chiquillos, vamos avanzando en los diferentes módulos, ¿cierto? Y este vendría siendo el módulo de chancado. Espero, chiquillos, que el WhatsApp se llene con preguntas, con dudas, para poderlas respondiendo y mejorando este tema, ¿ya?
Si se me quedan cosas en el tintero acá, en el previo, en el siguiente video que sería aglomeración, voy a comentarlas, ¿ok? Ya muchachos, nos vemos en el módulo de aglomeración.